Buenos días. Repasando lo que significa la interpolación, es estimar. Todos estimamos, decían ahorita, pues lo necesitas para todo, ¿no? Necesitas estimar cuánto, cuánto tiempo vas a tener libre, necesitas estimar cuánto dinero vas a tener, ¿sí? ¿Y cómo se hace la estimación? Pues se hace con algo conocido, ¿sí? Recordando, decíamos lo siguiente. Tú tienes una función que se comporta, en realidad tienes una serie de puntos, una serie de muestras, más bien, que es lo correcto. Tienes una serie de muestras, es decir, dices, a ver, para el primer mes, ¿cuánto gasté de luz? Para el segundo mes, ¿cuánto gasté de luz? Para el tercero, el cuarto y el quinto. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo sería, estamos produciendo, cable. ¿Cuántas, cuántas toneladas de cobre gastamos en el primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, cinco mes? Tercer caso, eh, incluso podrías verlo en tu carrera, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo fue en el primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, quinto semestre? ¿Cómo fueron tus promedios? Y en base a eso podrías hacer una extrapolación. Eso es lo que nosotros conocemos, la función que pasa, que genera esos puntos. Esa es la función real, ese es el comportamiento verdadero del fenómeno, ¿sí? O sea, decimos, el fenómeno se comporta como esta función azul, pero esta no la conocemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues generamos algo que se le parece, ¿sí? Algo que se le parece, que pasa por los mismos puntos y que de alguna manera también nos va a generar un valor que, que sea parecido, ¿sí? Que nos permita hacer la estimación. Generalmente hacemos el pronóstico, o por lo menos, o muchas veces ni siquiera es un pronóstico. Como les decía, el caso de los censos. El caso de los censos es muy interesante porque no contamos cada año, contamos cada 10. Entonces, en los años intermedios, es decir, entre 2020 y 2010, todos estos años se hacen estimaciones. Entre 2010 y 2000 se hacen estimaciones, porque aparte saldría extremadamente caro tener que volver a contar, aparte es imposible. Muchos aparatos también utilizan las interpolaciones, sobre todo, por ejemplo, los medidores de CFE y cosas por el estilo, porque hay ciertos valores intermedios que saldría demasiado caro contarlos. Entonces es mucho más sencillo insertar dentro del aparato un algoritmo de interpolación que nos permita calcular los valores. De nuevo, la interpolación no es otra cosa más que a partir de valores conocidos calcular nuevos valores, ¿sí? Ahorita me comentaban, bueno, es que es un nuevo valor, sí, es un nuevo valor, pero ese nuevo valor no es otra cosa más que una estimación, y es importantísimo las estimaciones para todo. O sea, yo tendría que estimar cuánto dinero voy a ganar, imaginemos, yo me quiero ir a vivir a Ciudad de México, pues tengo que decir, a ver, ¿cuánto me voy a gastar de renta? ¿Cuánto voy a gastarme de transporte? ¿Cuánto voy a gastar de comida? Y pues ver si me conviene o no me conviene, ¿no? En prácticamente todas las actividades de la vida tenemos que hacer estimaciones, ¿no? Cuando ganas dinero y tienes que gastar para el diario, ¿no? Del el mandado y todo eso, pues haces estimaciones. Si no haces estimaciones, después andas para el día 10 o 12 ya desesperado porque ya no traes dinero, ¿no? Y todavía no llega la quincena, ¿no? Entonces sí tienes que saber hacer estimaciones. Ahora, el último método, a ver, hasta ahorita se supone que hemos visto dos métodos. Vamos a repasarlos de todas maneras la semana que viene para las prácticas. Pero el primer método, diferencias divididas de Newton, lo que intenta hacer es buscar las pendientes, o sea, generar esta aproximación en rojo a partir de las pendientes que encuentra entre este punto y este punto.
y luego entre punto y este punto, este punto y este punto y este punto. O sea, en base a la pendiente, genera una curva y con esa curva pues va generando este polinomio en rojo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver que el polinomio en rojo pues sí se diferencia más o menos del polinomio real, que es el que es en azul. En el lagrangiano, en el método de Lagrange, lo que se hace es, se genera una serie de curvas que lo que se hace es, se intenta establecer como una aproximación basada en diferentes factores o en diferentes curvas. Esas curvas son contrarias y de alguna manera lo que permiten es que entre todas se compensen y obtengan un valor cercano al valor en azul. ¿Sí? Podríamos verlo como por ejemplo los concursos. Lagrange funciona como los concursos en que cada uno de los lagrangianos da una opinión, como un concurso, como un jurado, y entonces la opinión general al final no es de una sola persona, sino es de un jurado, es decir, la de uno más la del otro más la del otro. Entonces con eso intentan generar un valor compensatorio, se le llama. Un valor compensatorio es aquel que no se logra de una sola cosa, sino se logra a partir de tomar la opinión de varios casos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, de nuevo, el método de diferencias divididas de Newton, como les digo, se basa en pendientes, lagrangiano se basa en compensaciones, y el tercer método se basa en el concepto de diferencias. ¿Sí? Nosotros vemos aquí en la imagen que la curva roja va por arriba y la curva azul va por abajo. Pero en el siguiente tramo, la curva roja va por abajo y la curva azul va por arriba. Y así subsecuentemente. Entonces, lo que intenta el siguiente método, que es el método de mínimos cuadrados, es lo siguiente. Dice, a ver, tengo una diferencia porque la roja debería de ser igual que el azul. Si fueran iguales, entonces mi aproximación, mi estimación sería perfecta, sería la correcta. Es decir, imaginemos, digo, yo cuando empiece voy a ganar 12,000 pesos y no voy a ganar ni 10,000 pesos ni 14,000, voy a ganar 12,000. Entonces, esa es mi aproximación. Si realmente gano los 12, entonces mi aproximación fue buena. Alguien diría, ay, no, pues hubiera sido mejor que ganaras 14. Claro, obviamente que hubiera sido mejor, pero entonces mi aproximación hubiera sido mala. Y lo que quiero es que mis aproximaciones sean buenas. Entonces, aquí en este caso, lo que trato de minimizar es la diferencia entre esta parte roja y esta parte azul. Pero nosotros podemos ver que las diferencias, por ejemplo aquí, el valor que yo pronostico es más grande que el valor azul. Y acá es al revés. El valor azul es más grande que el valor rojo que yo pronostico. Lo mismo sucede en este lado. El valor rojo es más grande que el azul y aquí el azul es más grande que el valor en rojo. Entonces, nosotros podemos ver que esas diferencias, pues muchas veces pueden ser a favor o pueden ser en contra. Es decir, si para sacar el error es el valor real, que sería en azul, menos el valor rojo, entonces aquí la diferencia es positiva en este primer tramo. Pero aquí la diferencia sería negativa. No, perdón, es al revés. Aquí la diferencia es negativa porque el valor real es más grande. Digo, el valor real es más pequeño. Está por abajo. Aquí en el primer tramo la diferencia es negativa. Aquí la diferencia es positiva. La diferencia es negativa. La diferencia es positiva. Entonces, como es un problema, porque si nosotros sumamos esas diferencias tal cual, entonces el problema que vamos a tener
es que muchas veces vamos a tener la confusión de que, imaginemos, digo, como se sucede muchas veces, ¿no? Digo, primero gané 5 pesos y luego perdí 5 pesos. Entonces al final no perdí ni gané, pero en realidad es mentira. Perdiste 5 pesos y ganaste 5 pesos. O sea, en realidad sí perdiste y ganaste. Si tomamos las diferencias tal como están, pues no te conviene mucho. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar esas diferencias y para que cuenten, ¿sí? Para que esas diferencias no se cancelen entre sí, ¿sí? Porque como las diferencias pueden ser positivas o negativas, para que no se cancelen entre sí, se elevan al cuadrado. Se llama que es una diferencia cuadrática. ¿Por qué se elevan al cuadrado? Ah, pues porque nosotros sabemos que todos los cuadrados son positivos. Entonces, en realidad debería saber, pues gané 5 pesos y perdí 5 pesos, pero en realidad las diferencias contra lo que yo esperaba fueron de 25 y 25. Obviamente ya después le saco la raíz cuadrada, ¿no? Eso no importa. Pero la idea es de que yo sí tenga que ver que realmente que hubo diferencias, que esas diferencias no se minimicen ni se cancelen entre sí. Entonces las diferencias se elevan al cuadrado y luego se incrementan, se acumulan y con ese valor tú puedes obtener un polinomio, en este caso el polinomio en rojo, que trate de minimizar este error. Aquí en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es tomamos todos los puntos, sacamos sus diferencias con la muestra y a partir de eso tratamos de generar una diferencia cuadrada, ¿sí? Y esa diferencia cuadrada debería de ser, podríamos, podríamos optimizarla de tal manera que nos dé, trate de minimizar los errores, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando te dicen, no, pues ten mucho cuidado. ¿Qué es la idea de tener mucho cuidado? Pues de que no tengas, de que tengas el mínimo posible de un error. O sea, de que, de que eso que tengas como error, pues no sea. ¿Sí? Que trates de tratar de tener los mínimos errores posibles. Entonces, haciendo una aclaración, el método de mínimos cuadrados, esa es su teoría, en la que dices, yo tengo valores y trato de generar pues, la menor diferencia. Aquí, por ejemplo, podemos ver que si sacamos el primer polinomio, que sabemos que es una recta, pues tiene un error grande. Y vemos que esta es la diferencia. El valor verdadero de la función es en azul. Y vemos que aquí, pues la recta, pues obviamente solamente se parece en ciertas partes, ¿no? Pero, pero para obtener precisamente esa recta, se obtiene de la siguiente manera. Eh, También hay que hacer una aclaración. El método de mínimos cuadrados, hay diferentes maneras de implementarlos. O sea, la idea general está en eso, en que trates de minimizar las diferencias, ¿sí? Pero es como cuando te compras ropa. En teoría deberías de comprarte ropa que se parezca lo más posible a tu cuerpo. Es decir, ni la compres ni más chica ni más grande, ¿no? Que diga, la compro más chica para que me vea más llenito, suponiendo que estés flaco. O para darle forma a tu cuerpo. Pero al final de cuentas te ves mal. Entonces, ni tampoco muy aguada, porque también se ve mal. O sea, se ve así como que, que es- parece que otra cosa, ¿no? Entonces, la idea del mínimos cuadrados, de nuevo, de sacar esos valores, se puede implementar de diferentes maneras. Entonces, la que voy a mostrarles es una que viene del libro de Nieves, pero igual si nos fuéramos a otros libros, pues igual la implementación puede ser diferente. ¿A qué me refiero con implementación? Ah, pues es la siguiente. Es como, por ejemplo, voy a levantar una casa
y podría variar las maneras en las que se hacen las cosas, pues dependiendo de los albañiles y del arquitecto, ¿no? O sea, es la misma casa, nada más que uno podría decir, ah, pues empieza primero así y luego haces esto. Quizás, obviamente, todos empiezan con los cimientos, pero otros podrían decir, ok, los cimientos y luego estas columnas y luego, y otro diría, no, no, primero los cimientos y luego esto y luego lo otro. Entonces, en este caso, este método sí podría variar de como lo puedan ver en otra implementación a como lo pueden aquí. Claro, al final de cuentas siempre lo que tenemos que ver, y eso es súper importante, el error. El error es lo que siempre nos va a indicar si vamos bien o vamos mal. Siempre es la parte que tenemos que tomar en cuenta. O sea, es como lo que les decía de que, por ejemplo, nosotros como estudiantes tenemos que medirnos cómo vamos, si concuerda contra lo que estimábamos o no. Si no concuerda, habría que ver por qué. Si concuerda, pues simplemente seguirle o mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, regresando a esta parte. ¿Cómo obtenemos? Nosotros vamos a generar un polinomio que se le parezca a la función verdadera. De nuevo, la función verdadera es en azul, el polinomio es en rojo. Entonces, te planteas y dices, voy a borrar esto porque no tiene caso, confunde más. Dices, tengo un polinomio, tengo una recta. Entonces, para ay, afecta. Tengo una recta. Entonces, como tengo una recta, lo que voy a hacer es generar los coeficientes de esa recta. Es decir, una recta nosotros sabemos que siempre debe de ser, en álgebra siempre es A1 más bueno, sería con otra nomenclatura A0, que es el primer coeficiente, más A1 por X. Siempre, siempre, siempre sería nuestra recta. Entonces el problema que tenemos es, oye, ¿cuánto vale A0 y cuánto vale A1? ¿Sí? O sea, yo digo, todas las rectas obviamente van a, dependiendo los puntos, pues van a ser diferentes. O sea, si los puntos están en cierta manera, pues vamos a tener una pendiente con una pendiente mayor o una pendiente menor. Es decir, viéndolo gráficamente, vamos a tener, dependiendo los puntos que escojamos, vamos a tener una recta que esté más así o más paradita o más hacia el eje de las X. Entonces los puntos que nosotros tratemos nos van a cambiar los valores de A0 y de A1. Entonces eso es importante. Hay que calcular esos valores A0 a 1 en base al muestreo. ¿Sí? En base al muestreo, que son los valores que tenemos en verde, lo que se hace es, se genera, dices, tengo dos incógnitas, A0 y A1. Entonces, como tengo dos incógnitas, la estrategia que se sigue en mínimos cuadrados es generar un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, lo que hay que hacer es generar los coeficientes. El primer coeficiente es muy sencillo, es el número de puntos disponibles. El segundo coeficiente es todos los elementos de la variable X elevadas a la potencia número 1. Nosotros vamos a poder ver que aquí encontramos un patrón. Si en la primera casilla que tenemos aquí, diríamos todos los elementos de X elevados a la 0, se hace la sumatoria, o sea, 1 a la 0, más 2 a la 0, más 3 a la 0, más 4 a la 0, más 5 a la 0, más 6 a la 0, más 7 a la 0. Y eso me daría el primer término. Ahora digo, el siguiente término es lo mismo, 1 pero elevado a la 1, 2 elevado a la 2, 3 elevado a la 1 elevado a la 1, 2 elevado a la 1, 3 elevado a la 1, 4 elevado a la 1, 5 elevado a la 1,
6 elevado a la 1, 7 elevado a la 1. ¿Sí? Se hace la sumatoria. Ahora, el siguiente término, suponiendo que quisiéramos un polinomio más grande, pues sería los mismos valores, pero sería 1 elevado al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, y así sucesivamente. El siguiente término sería 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, ¿sí? Ahora, esto genera una matriz simétrica, es decir, los elementos de la diagonal y los elementos que están a los lados son iguales, ¿sí? Entonces, lo interesante que tiene el método de mínimos cuadrados es que toma en cuenta todos los puntos. Todos los puntos que tú tengas los compensa de alguna manera y te permite generar, a partir de sus diferencias, te permite generar tu aproximación. Entonces, con tu aproximación, generas los valores, estos valores de arriba, A0 y A1X. Generas el polinomio. En este caso, tenemos un polinomio para esta recta de menos 188,000, no es mucho, es esto, 18,821,003. Y el valor de A1 sería 7,550,643,29. ¿Sí? ¿Cómo los encontramos? Pues después de que generas este sistema de ecuaciones con los valores de x multiplicado por y elevado a la 0, x por y elevado a la 0 en la primera casilla. Luego en la segunda casilla, lo que vas a tener son los mismos valores, nada más que de nuevo, en la siguiente la variación es que los coeficientes ahora son de elevado a la 1. Lo interesante aquí es que vean que esto es un comportamiento de patrón. Lo que les he insistido mucho, el concepto de los patrones. El concepto de los patrones es de que todo se sigue comportando de cierta manera con ciertas cosas que son cambiantes y con ciertas cosas que son variables. Por ejemplo, cuando yo me caso y cambié de plaza y empecé a ganar más dinero, ya éramos dos, y luego ya que nace mi primer hijo, pues ya subí de plaza, ya éramos tres, y ya mi última hija, que fue el último cambio fuerte, y ya éramos cuatro. Entonces había un patrón en que tenía que ganar más dinero porque ya éramos más en la familia. Entonces, ese es un patrón correcto. ¿Sí? Un patrón incorrecto es de que sigas aumentando la familia y tu sueldo no aumente en la misma proporción. Aquí, en este caso, lo que podemos ver es de que lo que hay arriba, voy a hacerlo más grande. Si vemos lo que hay arriba, analicen las celdas, por favor, contra lo que hay abajo. Prácticamente es lo mismo, con la diferencia de que en el de abajo los elementos de, de x están elevados a la potencia número 1. Eso quiere decir que si hacemos este sistema más grande, en lugar de que sea un 2 por 2, lo hacemos un 3 por 3, va a ser exactamente lo mismo, pero ahora el C6 elevado a la 1 ya no va a ser elevado a la 1, sino va a ser elevado a la 2. Y si tuviéramos un sistema de 4 por 4, la siguiente celda sería exactamente la misma fórmula, pero con los cambios de que el C6 sería elevado al cubo. ¿Sí? Entonces, siempre lo interesante en estos métodos es que aprendan el concepto de patrón. Los conceptos de patrón son muy importantes porque eso nos permite como ingenieros decir, esto se va a solucionar de esta manera. ¿Sí? O sea, como ahorita decían con el problema que acaba de suceder con el metro, que se cayó y que
Pues ¿cuál es el problema que sucede en muchos de ese tipo de obras? Pues los cimientos están mal. Recuerden que una parte de la Ciudad de México eran lagos, entonces mucho de lo que hay abajo bueno, ya no hay agua, ¿no? Ya hay puros huecos, entonces la gente que construyó eso tuvo que haber previsto el peso, o sea, decir cuánto pesa el tren con las personas encima y por la gravedad y otro tipo de cosas, y a partir de eso hacer su estimación. Es decir, tienes que tener una fuerza de tanto, tienes que tener un soporte de tanto, porque si no se te va a caer. ¿Sí? Entonces, obviamente los ingenieros que diseñaron eso, pues lo hicieron mal, ¿no? Sean quien haya sido. Ok. Generas este sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones es este. Voy a cambiar un poco porque luego puede conducir a confusiones. Sí, voy a cambiarlo un poco. Este, sí, lo que pasa es que originalmente lo hice para una matriz muy grande y luego ya lo fui haciendo para una matriz más pequeña, que fue una manera curiosa de trabajar. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero? Yo genero un sistema de ecuaciones y genero un sistema de ecuaciones para que precisamente me resuelva las dos incógnitas que tengo, porque voy a hacer una recta. Mis dos incógnitas es el término independiente y el término lineal, ¿sí? El término independiente, recuerden que estamos haciendo una recta. Entonces, en una recta, pues vamos a tener un término independiente y un término lineal. Y luego, ¿cómo hacemos la interpolación? Ah, pues muy sencillo. Vamos sustituyendo el valor de x. Entonces, en la interpolación le dices, a ver, si x vale 1, con el polinomio que tienes tú, ¿cuál es el valor que me estás estimando? Si x vale 2, ¿cuánto es el valor de estimación? Si x vale 3, ¿cuánto es el valor de estimación? Esta es la función verdadera, o sea, realmente es un polinomio que representa los puntos que estamos generando y ustedes pueden ver numéricamente que su predicción contra, la predicción es en azul, contra el valor en verde, pues está muy lejos, ¿no? En realidad solamente se llegan a aparecer un poquito, ¿no? Prácticamente no. Prácticamente tiene valores altísimos, altísimos, altísimos. Entonces, realmente la predicción es bastante mala, ¿sí? Pero bueno, de nuevo regresemos al concepto de, ¿por qué tu predicción puede ser mala? Ah, pues tienes que analizar tu fenómeno. Se supone que un cálculo, y ustedes en matemáticas y en funciones, tuvieron que ver los comportamientos de las funciones. Es decir, si yo tengo una función que va cambiando lentamente, el ejemplo más sencillo es les digo, el de el señor que nos lava o simplemente, por ejemplo, las señoras que nos venden las tortillas. Digo, vendo 1 kilo, gano tanto, vendo 2 kilos, gano tanto, vendo 3 kilos, gano tanto. Esa es una recta. Entonces tú puedes hacer las estimaciones fácilmente usando rectas. Pero no siempre es así. O sea, por ejemplo, en la aceleración de un automóvil, nosotros podemos ver que la aceleración no es lineal, o sea, no son una recta. La aceleración puede ser cuadráticas o cúbicas, precisamente porque nosotros sabemos que no nada más consiste en el empuje que tiene el motor, sino también en el terreno. Si tienes un terreno inclinado, pues vas a ir más rápido o más lento. Si llevas vuelo, o sea, llevas ya, pues obviamente que tú podrías calcular si tu función, simplemente por cómo se comportan los puntos, si tu función va a crecer rápidamente o tu función va a crecer lentamente. Y a partir de eso es el polinomio de interpolación que tú usas. Yo lo podría ver, hacer una semejanza como con los automóviles. Digo, yo voy a viajar, imagínense, digo, voy muy seguido al centro y pudiera escoger un automóvil.
pues igual digo, si voy a meterlo en o sea, voy a batallar con el estacionamiento y a ver si hay lugar y que quepa en cualquier parte, pues igual puedo agarrar un Matiz, ¿no? O sea, puede ser un buen vehículo en el sentido de que pues, igual voy solo, voy con dos personas y necesitamos, digamos, el espacio no es muy grande. Un caso muy bueno es, por ejemplo, lo que pasa en Europa. En Europa las ciudades son pequeñas y aparte, como son ciudades antiguas, como lo que nos ocurre aquí, por ejemplo, en un caso más cercano, Guanajuato, en el centro, los que han andado en el San Miguel de Allende, Zacatecas, pues se darán cuenta que muchas de las calles del centro histórico pues, son pequeñas, ¿no? Entonces no puedes llevar un auto muy ancho o idealmente pues son carros pequeños para que puedan andar en ese tipo de terrenos. Ahora dices, no, pues me quiero ir a la Ribera Maya, o sea, me quiero ir hasta allá. Y pues obviamente me gustaría irme en una camioneta pues ya más cómoda, ¿no? Una Explore o algo de estilo, ¿no? Una camioneta que tenga más comodidad, que sea más estable, entonces ya no necesitaría pues algo pequeño. Y lo mismo pasa con esto. Yo digo, mi función no se parece a, a lo que estoy tratando de interpolar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues genero una función más grande. Es como digo, bueno, si quiero hacer una función básica, si quiero necesito un carro básico, un Matiz o un Volkswagen, ¿sí? Ahora, si quiero algo que sea para un comportamiento, ir de viaje muy lejos, pues ya quiero una camioneta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es esto. Lo que hago es genero un sistema de ecuaciones, ¿sí? Genero un sistema de ecuaciones de 3x3 con el mismo patrón que el anterior, es decir, son la sumatoria de todos los elementos, pero elevado a la 1, primero a la 0, luego a la 1, luego a la 2, o sea, todos los elementos se elevan dependiendo de la posición en la que estén. Entonces, con esos valores, pues yo ya puedo generar ¿cómo se llama? Un sistema de ecuaciones. Estoy borrando lo que no sirve. Bueno, aquí me equivoqué. Borré de más. Este, esto que no tiene caso. Y genera un sistema. Este de aquí es el sistema de 3x3. ¿Por qué necesito un sistema de 3x3? Porque voy a hacer una cuadrática. Voy a buscar una función que ahora ya no sea tan recta, sino que genere una pequeña curva. Entonces mi cuadrática sería el polinomio, y para hacer mi aproximación lo único que tengo que hacer es sustituir el valor de x por la x que yo quiero conocer. Es decir, si yo tengo valores para 1, 2, 3 hasta el 8, y yo quiero saber cuántos serían, por ejemplo, aquí le puedo cambiar x y decir, a ver, ¿cuánto vale para 0.5? Y me dice, el valor verdadero es 7.375 y mi interpolación es enorme, 15.672, lo cual significa que todavía tiene errores fuertes, ¿sí? Hay una cosa que hay, por ejemplo, y esa parte es interesante. Por ejemplo, los algoritmos de reconocimiento de patrones. Los algoritmos de reconocimiento muchas veces funcionan así, o sea, de que son curvas que se ajustan a cierto comportamiento. O sea, por ejemplo, ves una cara y dices, ah, pues por los ángulos de los ojos, la forma de la cara y demás, se hace una interpolación y esto se parece a esto, ¿sí? O sea, dicen, ¿cuál es la figura o los valores que se parecen más a lo que tenemos almacenado? Aquí en este caso, bueno, por ejemplo, ese tipo de algoritmos son lo que se le llama entrenados con entrenamiento. Y eso a lo que se refieren es de que tú lo pruebas con varios valores y a partir de esos valores dices, pues se parece más a ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, dices, este,
Para 0.5 es un error enorme. Para 2.7 sigue siendo un error enorme. Sí. 2. Un error bastante grande en los primeros casos. Pero le digo, a ver, por ejemplo, imaginemos que quiero extrapolar y quiero saber para 10.2 y ya mi error es más pequeño. Claro, sigue siendo un 55%. Aclarando, cuando tú utilices esto, en realidad lo que vas a tener es un, está raro. Ah, sí, lo que pasa es que aquí le cambié yo. Sí, perdón. Cuando tú tengas cuando aplicamos el método, tenemos los valores de muestreo, que es decir, lo que vimos que realmente así se comporta el fenómeno. Tenemos nuestro método de interpolación y ya. Esta parte que estoy destacando, esta parte en verde, no la tenemos. No tenemos el valor verdadero. Por lo tanto, no tenemos el valor real con el cual comparar. Lo que vamos a tener es simplemente una estimación. Es importante que antes de usar los métodos vean que sí sirven. O sea, es como, por ejemplo, les decía, me voy a ir de campamento y compro un cuchillo. Pues antes de irme lo pruebo. Y es lo mismo en este caso. O sea, antes de que ustedes utilicen estos métodos o vean estos métodos, vean que sí funcionan cuando se comparan con casos que conocemos. Obviamente, cuando ustedes los usan, les va a tocar situaciones donde no conocen realmente la situación. Y lo único que van a tener es esto. ¿Sí? Pero, de nuevo, como está la incertidumbre de que realmente no sabes cuál, o sea, nada más vas a tener la línea roja, porque obviamente la línea azul no la tienes, no la conoces. Entonces, lo que vas a hacer es lo mismo que hacíamos con la unidad número 5. Generas varios métodos y a partir de esos métodos dices, ah, pues el valor más posible es este. Y a partir de eso dices, no, pues sí, a partir de esa posibilidad de que vas a generar un valor más posible, con eso trabajas. Claro, ya cuando, regresando al ejemplo del inventario, yo estoy en octubre y digo, voy a gastar para el año que viene, para este año gastamos este, 290 toneladas de aluminio. Ok, y en el anterior gastamos 270 y en el anterior 250. Ah, ok. Entonces, para el próximo año, yo pronostico o hago la estimación que vamos a gastar 310 toneladas. Y eso es lo que se compra o eso es lo que se prevé. Entonces, por lo tanto, cuando llega el siguiente año y realmente analizan cuánto se gastó, al final del año tú comparas tu pronóstico contra lo que, contra lo que se llegó. Por ejemplo, hace años platicaba con unos compañeros de industrial, me decían, no, yo cuando termine la carrera voy a ganar 18,000 pesos, 20,000 pesos cuando salga, ¿no? Y bueno, pues está bien el pronóstico, ¿no? Y les dije, bueno, ¿y dónde lo sacan? No, pues aquí le hemos preguntado a amigos. Dije, bueno, ok, qué bueno, ojalá que sí, ¿eh? Ojalá, la verdad, ojalá que sí. Pero digo, bueno, deberíamos ok, ese es tu pronóstico. Y lo interesante sería que cuando terminen la carrera y empiecen, volvieran a tomar realmente estadísticas y dijeran, ah, pues sí fue cierto o fue falso. Gané eso, gané menos. Y a partir de eso vuelvas a hacer con un método matemático un pronóstico y a partir de ese pronóstico, pues tú lo veas, ¿no? Es como, por ejemplo, digo, quiero salir de viaje. Ah, ok, y he salido de viaje varias veces. Entonces puedo hacer un pronóstico. Es decir, si salgo me voy a gastar tanto. Entonces, pues ver si puedo o no puedo. ¿Sabemos? Entonces, para eso precisamente nos sirven los pronósticos, para que nosotros, como ahorita, que ya se me está acabando la hora, pues tengo que hacer el pronóstico de que
pues la clase se tiene que acabar.